Durante años bastaba formular una pregunta para que te llamaran conspiranoico. ¿Y si el COVID no había comenzado en un mercado? ¿Y si el virus estaba relacionado con un laboratorio de Wuhan? ¿Y si algunas de las medidas que cambiaron nuestras vidas no tenían detrás la evidencia científica que nos aseguraban? En diciembre de 2024, el Subcomité Especial sobre la Pandemia de Coronavirus de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó su informe final. Más de 550 páginas, más de 100 solicitudes de investigación, 38 entrevistas o declaraciones transcritas, 25 audiencias y más de 1 millón de páginas de documentos revisados. Su conclusión principal fue directa. El SARS-CoV-2 probablemente apareció como consecuencia de un accidente relacionado con un laboratorio o una investigación. Pero eso era solamente el comienzo, porque el informe no estudia únicamente de dónde vino el virus, sino que también reconstruye cómo se controló la narrativa, cómo se impusieron medidas sin respaldo suficiente y cómo instituciones que exigían confianza ocultaron dudas que ya existían dentro de sus propios correos electrónicos. Primer acto: Wuhan. La versión que dominó durante los primeros años parecía bastante sencilla. Un virus animal había saltado hacia los seres humanos, probablemente dentro del mercado de Wuhan, en Wuhan, y era una explicación posible. El problema es que nunca apareció el animal que supuestamente era el causante de todo. Durante los brotes de SARS de 2002 y MERS de 2012, los investigadores encontraron animales infectados, personas expuestas directamente a ellos y versiones ancestrales de los virus. Pero con el COVID, esas piezas fundamentales seguían desaparecidas cuando se publicó el informe. No se verificó ningún animal infectado dentro del mercado ni en su cadena de suministros, y Wuhan no era una ciudad cualquiera. Allí se encontraba el principal laboratorio chino dedicado a estudiar coronavirus similares al SARS. Según documentos citados por el informe, sus investigadores creaban virus quiméricos, empleaban ingeniería genética y trabajaban con coronavirus de murciélagos. Algunos de esos procedimientos se realizaban bajo condiciones BSL-2, es decir, un nivel de seguridad considerablemente menor al que se habría utilizado para investigaciones equivalentes en Estados Unidos u otros países. La inteligencia estadounidense también había indicado que algunos investigadores de Wuhan probablemente no seguían siempre medidas de bioseguridad adecuadas, además que varios trabajadores del instituto enfermaron durante otoño de 2019, antes de que el mundo conociera oficialmente el brote. Como tal, nada de esto demuestra por sí solo cuál fue el experimento exacto, ni identifica al primer infectado, pero forma el patrón sobre el que el informe construye su conclusión. Un virus nuevo apareció precisamente en la ciudad que reunía coronavirus de murciélagos, realizaba experimentos con ellos y presentaba problemas de seguridad. Y hasta hoy, el animal que debía explicar la alternativa natural nunca ha sido encontrado. Ahora, hay una coincidencia todavía más inquietante. En 2018, Eco Health Alliance y sus colaboradores del Instituto de Virología de Wuhan presentaron DARPA, una propuesta conocida como Diffuse. Este proyecto planteaba trabajar con coronavirus similares al SARS e insertar sitios de corte de furina. ¿Y cuál es la sorpresa? Que esta característica extraordinaria apareció después en el SARS-CoV-2, precisamente el sitio de corte de furina. Esta estructura ayuda al virus a ingresar en las células y aumenta su capacidad de infección. En su momento, DARPA rechazó la propuesta, entre otros motivos por la ausencia de un plan adecuado para controlar riesgos de ganancia de función y de uso dual. Que una propuesta fuera rechazada no demuestra que el experimento se realizara clandestinamente, pero tampoco nos dice que no se realizó. Además que teniendo en cuenta este informe, la coincidencia era demasiado importante para ignorarla. Poco antes de la pandemia, investigadores vinculados a Wuhan habían propuesto crear una de las características más particulares que luego aparecería en el virus. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos había financiado investigaciones en Wuhan indirectamente, utilizando a Eco Health Alliance como intermediario. El informe concluye que existió investigación de ganancia de función y que la supervisión estadounidense falló. Eco Health entregó informes con retrasos de años, no comunicó oportunamente experimentos peligrosos y no proporcionó toda la información producida con dinero de los contribuyentes. El problema para este punto ya no era solamente China. Parte del dinero, parte de la supervisión y parte de la responsabilidad también conducían hacia Estados Unidos. Segundo acto:
La llamada. En enero de 2020, varios de los científicos que después defenderían públicamente el origen natural estaban seriamente preocupados por la posibilidad de una manipulación o un accidente de laboratorio. Christian Andersen, uno de los autores del artículo que más tarde sería utilizado para desacreditar esa hipótesis, escribió que ciertas características del genoma parecían inconsistentes con la evolución esperada. Al explicar posteriormente qué quería decir, fue todavía más claro. Pensaba que el virus podía haber sido creado mediante ingeniería genética. El 31 de enero habló con Anthony Fauci y al día siguiente científicos y altos funcionarios participaron en una conferencia privada para discutir el origen del virus. Andersen presentó el sitio de corte de furina, el dominio de unión al receptor y los experimentos que se realizaban en Wuhan. Horas después de aquella llamada ya existía un primer borrador del documento que terminaría convirtiéndose en The Proximal Origin of SARS-CoV-2, publicado en marzo de 2020. Este artículo aseguró que el virus no era una construcción de laboratorio y que ningún escenario basado en un laboratorio parecía plausible. Pero los mensajes privados revelados después contaban una historia totalmente diferente. El 8 de febrero, Andersen escribió que el trabajo del grupo se había concentrado en intentar desacreditar cualquier teoría relacionada con un laboratorio. También reconoció que las pruebas todavía no permitían tener gran confianza en ninguna explicación. Días después escribió que no podían refutar el origen del laboratorio con los datos disponibles. En privado había incertidumbre, en público daban certeza. El control de la narrativa. El informe presentado por los Estados Unidos sostiene que el artículo Proximal Origin fue impulsado por Fauci, Francis Collins y Jeremy Farrar. No significa que ellos escribieran cada frase, significa que participaron en las conversaciones que originaron el artículo, revisaron borradores o estuvieron informados durante su desarrollo. Los correos también muestran preocupaciones que no eran solamente científicas. Algunos participantes temían las consecuencias políticas de acusar a China. Otros hablaron del daño que una investigación de laboratorio podría causar a la ciencia de China, a la armonía internacional o a futuras investigaciones con virus. Incluso existía una preocupación porque el debate provocaría regulaciones de bioseguridad más estrictas, y entonces ocurrió algo decisivo. Una hipótesis que los propios científicos habían considerado seriamente fue presentada públicamente como una teoría conspirativa. El artículo en su momento fue citado por medios, autoridades y plataformas digitales para cerrar el debate. Quienes preguntaban por Wuhan ya no eran personas buscando respuestas, eran acusados de difundir desinformación. Según el informe, el gobierno chino, organismos estadounidenses y miembros de la comunidad científica intentaron ocultar o reducir la importancia de hechos relacionados con el origen del virus. La pregunta nunca había sido absurda, la pregunta era incómoda. Tercer acto. La ciencia de las reglas. Pero el origen fue solamente una parte del problema. Durante la pandemia, millones de personas obedecieron reglas presentadas como conclusiones científicas indiscutibles. Una de ellas era, por ejemplo, mantener 6 pies de distancia o aproximadamente 2 metros. Además que a los negocios les obligaron a cerrar o a reducir su capacidad. Las escuelas tuvieron dificultades para reabrir, muchos fuimos a cursos online prácticamente, todo curso remoto, familias, iglesias incluso, y muchas otras comunidades fueron separadas u obligadas a cerrar. Sin embargo, el informe concluye que no existía un respaldo científico cuantitativo para elegir específicamente esa distancia de 6 pies o 2 metros, es decir, que todas esas normativas las dieron absolutamente sin ningún fundamento. Anthony Fauci declaró que aquella distancia apareció de manera empírica y que no recordaba estudios que la sustentaran. Esa cifra se convirtió en norma antes de convertirse en ciencia. El informe llega a una conclusión igualmente dura sobre las mascarillas y sus mandatos. Acusa a las autoridades de cambiar repetidamente su posición sin explicar con transparencia la evidencia, de utilizar estudios defectuosos y de imponer políticas que no consiguieron controlar eficazmente la propagación. En el caso de los niños pequeños, también cuestiona los posibles daños sobre la comunicación, el aprendizaje y el desarrollo frente a beneficios que no estaban claramente demostrados. Además que atribuye hasta un 30% de las afecciones pulmonares al poliéster y otros materiales de las mascarillas que estuvieron mal fabricadas o mal implementadas. Es decir, que muchas de las enfermedades o secuelas que nos quedaron por culpa de la pandemia, más que de las vacunas, también se produjeron por el mal uso de mascarillas o por obligarnos a usar mascarillas cuando no sabían si realmente estas aislaban o funcionaban de manera correcta.
Ahora, esto no significa que una mascarilla jamás pueda reducir partículas en ninguna situación. De hecho, esa es su principal función. Pero imaginen, semana tras semana, mes tras mes, usándolas, muchas personas llegaron a aspirar mucho poliéster, microplásticos y demás que les dañaron irremediablemente los pulmones. El cuestionamiento del informe además se dirige a los mandatos universales prolongados y aplicados como si su eficacia probacional estuviera fuera de discusión y fuesen 100% efectivos, cuando en ningún momento lo fueron. El precio del confinamiento. Luego llegaron los confinamientos. Al principio fueron presentados como una pausa breve para evitar el colapso de los hospitales. En el caso de mi país recuerdo el anuncio del presidente en su momento que dijo solo serán 2 semanas de nada, pero la pausa se extendió. El informe concluye que los confinamientos prolongados provocaron más daños de los que evitaron. Cierres de negocios, desempleo, problemas de salud mental, retrasos médicos, fallecimientos por falta de atención médica, deterioro físico, aislamiento y una generación de estudiantes afectada por el cierre de escuelas. Es tanto así que se cree que esa generación, tanto de universitarios, colegiales, recién graduados y pequeños negocios y pequeñas empresas que estaban empezando en aquellos años, sufrieron una recesión de al menos 7 años, tanto en su desarrollo económico como en su desarrollo profesional o civil. Los niños principalmente perdieron aprendizaje, desarrollo social y estabilidad emocional. Las consecuencias fueron especialmente graves para familias pobres, trabajadores con bajos ingresos y personas que no podían trasladar su empleo hacia una computadora. Millones de microempresarios e incluso grandes empresas tuvieron pérdidas enormes, se fueron a la quiebra, cerraron e incluso aún hoy están pagando préstamos o deudas que sacaron para poder sobrevivir, poder comer durante la pandemia. Quienes ya tenían un trabajo remoto diseñaron políticas para quienes tenían que salir a conducir, limpiar, cargar, atender o vender. La respuesta no golpeó a todos por igual, obviamente. Pero mientras exigían los sacrificios colectivos, el propio informe documenta que miles de millones de dólares perdidos fueron mayormente en fraude, abuso y programas de ayuda deficientemente supervisados. Yo creo que la mayoría o muchos gobiernos dieron ayudas y subsidios, pero que al final esos subsidios no daban más que para una semana y nunca implementaron como tal un plan que pueda generar ingresos a largo plazo. Esta emergencia sanitaria con el paso del tiempo se convirtió en una emergencia económica creada, en parte, por las propias decisiones gubernamentales. Cuarto acto, el giro de las vacunas. Y es que acá es donde aparece un giro que impide reducir el informe de los Estados Unidos a un simple discurso antivacunas, progresista o conspiranoico. ¿Por qué? Porque el documento considera la operación Warp Speed un éxito extraordinario. Sostiene que las vacunas redujeron el riesgo de enfermedad grave y muerte y que salvaron millones de vidas, claro que sí. También las describe como ampliamente seguras y eficaces dentro de esa función. Pero denuncia algo en específico. Denuncia que a la población no se le explicó correctamente cuál era esa función. Las vacunas fueron promocionadas como si pudiesen detener el contagio y cortar la transmisión de manera definitiva, curar toda la enfermedad, curar prácticamente el cáncer, solucionar todos los problemas que teníamos en la pandemia y que básicamente ninguna persona fallecería después de vacunarse. Pero altos funcionarios llegaron a sugerir que una persona vacunada no contraería el virus, y sí, lo hicieron en su momento, pero no se cumplió. La protección contra la infección disminuyó, sí, pero aparecieron nuevas variantes, precisamente producto de las vacunas, y millones de vacunados aún así terminaron contagiándose, y muchos otros millones, a pesar de estar vacunados con 1, 2, 3, 4 dosis, aún así fallecieron. Entonces la vacuna no era como tal la cura a este mal, simplemente era una forma de prevenir en los casos en los que no había contagio aún, de tener las defensas preparadas para subir al menos en un 10, 20 a 30% las probabilidades de supervivencia o de que este mal no se vuelva una enfermedad crónica. El informe propone que deberían entenderse mejor como tratamientos preventivos contra resultados graves y no como una barrera absoluta contra la infección o asegurándonos que vamos a sobrevivir sí o sí si estamos vacunados. Las vacunas podrían ser útiles, en muchos casos salvan vidas, pero la promesa política que construyeron alrededor de las vacunas, específicamente el SARS-CoV-2, era mucho mayor que su capacidad real. Las vendieron como curas del cáncer y al final era a lo mucho una pastilla para el resfriado en comparación, ¿no? De la medicina a la coerción.
Entonces, a pesar de que las vacunas no impedían permanentemente el contagio ni la transmisión ni te aseguraban que ibas a vivir e incluso en algunos casos te daban síntomas adversos o síntomas secundarios e inclusive si tenías alguna otra afección y la vacuna que te colocaban chocaba directamente con esa afección, básicamente podías morir y hubo mucha gente que murió y yo tuve gente cercana que murió por culpa de eso. A pesar de todo esto, aparecieron los mandatos. Trabajadores federales, militares, médicos y empleados de empresas privadas, e inclusive en algunos países fue una ley obligatoria para todo el país, tuvieron que vacunarse o se arriesgaban a perder sus puestos o incluso su derecho civil, es decir, no podían votar, no podían movilizarse, no podían hacer absolutamente nada. Entonces, el informe que presentaron los norteamericanos concluye que esos mandatos no estaban respaldados por evidencia científica suficiente y que provocaron enormes daños colaterales. También señala que se ignoró la inmunidad adquirida por quienes ya habían superado la enfermedad. En las Fuerzas Armadas, miles de miembros fueron separados del servicio y el reclutamiento se vio perjudicado, y en muchos otros casos incluso se les hizo un juicio. En el sector sanitario, trabajadores que habían atendido a pacientes durante los peores meses de la pandemia podían terminar despedidos por rechazar una dosis, aun cuando su cuerpo rechazaba las dosis o ya tenían inmunidad por haberse expuesto tanto al virus. La política dejó de analizar riesgos individuales y vio a todos como una masa que tenía que obedecer ciegamente. Una persona joven, una persona mayor, alguien recuperado del COVID y alguien vulnerable eran tratados bajo una misma regla. La decisión médica dejó de pertenecer exclusivamente al paciente y su médico y a cada condición humana, porque cada cuerpo humano es único, y pasó a depender del empleador y del gobierno. Los eventos adversos. El informe también reconoce eventos adversos que debían investigarse seriamente. Uno de los ejemplos fue la miocarditis observada principalmente en hombres jóvenes tras vacunarse. Las agencias estadounidenses tardaron en reconocer una señal que otros países habían detectado antes. El documento no afirma que todo problema ocurrido después de una vacuna fue provocado por ella, pero sí afirma también que hay muchas condiciones secundarias que se dieron tras vacunarse. Baers acepta reportes sin demostrar automáticamente causalidad. El problema señalado es diferente. Los sistemas de vigilancia eran insuficientes, los datos no siempre fueron transparentes y los mecanismos para compensar a personas realmente lesionadas funcionaron con lentitud y opacidad. La conclusión del informe mantiene dos ideas simultáneamente. Una es que las vacunas ayudaron a reducir muertes y salvaron millones de vidas. Y la otra es que muchas personas que se pusieron la vacuna pues o bien murieron irreparablemente, quedaron dañados o sufrieron consecuencias hasta el día de hoy. Y bueno, estas personas que sufrieron estos daños pues merecían una investigación, merecían transparencia y una compensación, pero nada de esto pasó. Además que reconocer una no elimina la otra. Negar cualquiera de las dos solamente destruye la confianza y eso fue lo que pasó. Conclusión. 5 años después, el escándalo no consiste únicamente en determinar si un virus escapó de un laboratorio o no, sino que el verdadero escándalo es observar cómo se comportaron las instituciones cuando no tenían todas las respuestas, incluyendo la OMS. Las dudas privadas se convirtieron en certezas públicas. Una hipótesis legítima fue etiquetada como conspiración. Medidas temporales se transformaron en mandatos prolongados, sin siquiera tener pruebas de si esto iba a funcionar o no. Una vacuna útil fue rodeada de promesas que no podían cumplir y ocultaron todos los efectos secundarios que éstas traerían, y quienes exigían confianza no siempre entregaron esa transparencia o esa confianza. Además que el informe demuestra que cada médico mentía en cierto aspecto y desconocía en otros. Además que algunas medidas fueron inútiles, otras sí sirvieron en gran medida, pero algunas sí formaron parte de un único plan que realmente no tenía ni principio ni fin, ni pies ni cabeza. Hubieron muchas instituciones que protegieron sus reputaciones por encima del ser humano, funcionarios evitando reconocer errores, científicos permitiendo que la política entrara en decisiones científicas que podían salvar vidas, y gobiernos tratando la incertidumbre como una amenaza que debía ser censurada. La lección final no debería ser desconfiar automáticamente de toda la ciencia, debería ser impedir que alguien utilice la palabra ciencia para terminar una discusión que todavía no ha sido resuelta.
Porque la confianza no se impone. La misma ciencia se trata de demostrar con pruebas, experimentación y realidad. No de imponer, no de ordenar, no censurar. Se gana con evidencia, honestidad y la capacidad de decir 3 palabras que durante la pandemia parecieron prohibidas. Todavía no sabemos. Como conclusión personal, cuando empezó la pandemia y posterior a eso hubieron las vacunas, yo sí me vacuné y sí me quedó una secuela en su momento. Básicamente lo que pasó es que la vacuna que yo me había puesto alteraba el ARN, y si es que te había dado sarampión o algo así en algún momento de tu vida, pues reactivaba ese virus. Era temporal supuestamente. La verdad es que lo tuve como que por 2 años, que me parecían pequeñas ronchitas en la piel de sarampión, y luego se quitaban solas. Pero sí hubo secuelas. Entonces, decir que no hubo secuelas es prácticamente mentirle descaradamente a la gente. Y pensar que antes de eso era una persona pues que no tenía absolutamente nada, pero nada, nada, nada. Y aún así me dejó una secuela leve, pero me dejó una secuela. Hubo personas que la pasaron muy feo, tanto dentro de mi familia como fuera. A algunos les quedó taquicardia, a otros les dañó su sistema renal, y así muchas otras cosas que fueron unas consecuencias, desde mi punto de vista, más graves que el propio COVID. Obviamente el COVID en su momento llegó a matar, llegó a desaparecer todo el sistema inmunológico de muchas personas, y fallecieron, tuve familiares que fallecieron también, pero otras personas que estuvieron sanas, que no tenían probabilidad ni riesgo de contagio, al vacunarse terminaron incluso algunos falleciendo. Entonces, no es que las vacunas sean malas. Personalmente estoy a favor de las vacunas siempre van a salvar vidas, pero las vacunas, particularmente las que nos dieron para el COVID-19, fueron vacunas sin poca experimentación, fueron vacunas que salieron demasiado rápido y que las consecuencias en algunos casos fueron peor que la enfermedad que estaban tratando de combatir. Así que siempre investiguen, siempre duden, no crean en todo lo que ven, usen la ciencia a su favor y siempre busquen la certeza de que lo que están haciendo es lo correcto y no lo que les están obligando a hacer. Yo soy Noctus y nos vemos en un próximo expediente.